El arco iris invisible, una historia de electricidad y vida. Aquí hay una lectura para personas obstinadas que todavía creen que solo los efectos térmicos pueden dañar la salud. Este es un libro escrito por Arthur Firstenberg que nos sumerge en la historia de la electricidad y la vida desde el siglo XVIII. Este libro revela que los científicos han conocido los efectos biológicos por más de 2 siglos. El ingeniero Sostene Berger produjo un resumen muy útil de este libro de 508 páginas, que incluye una bibliografía de 134 páginas. El arco iris invisible, una historia de electricidad y vida. Por Arthur Firstenberg. Título original en inglés, The Invisible Rainbow, A History of Electricity and Life. Resumen informativo. Por Sostene Berger, Diepling. Introducción. Sobre el autor. Arthur Firstenberg es un científico y periodista a la vanguardia de la demolición del tabú sobre la seguridad de los campos electromagnéticos en la vida. Se graduó en matemáticas en la Universidad de Cornell y asistió a la Universidad de California, en la Escuela de Medicina de Irvine, de 1978 a 1982, estudios que tuvo que interrumpir debido a las secuelas posteriores a una dosis excesiva de rayos X. Desde entonces, se ha dedicado a la investigación, la consulta, como autor y como orador en el campo de los efectos ambientales de la radiación electromagnética. Sobre el libro. Este libro notablemente documentado y bien referenciado es una piedra angular en el sentido de que rastrea el despliegue de electricidad en nuestra civilización, a la luz de su interacción con el material vivo, desde los inicios de su descubrimiento en la década de 1750, hasta el día de hoy, incluso las proyecciones hacia el futuro. Tenga en cuenta que el título se refiere a todo el espectro electromagnético, incluidos los colores del arco iris, pero también a todas las frecuencias invisibles, como la radiofrecuencia o los campos generados alrededor de los conductores. Parte 1, desde el principio. 1 capturado en una botella. En 1746, los primeros descubrimientos relacionados con la electricidad se hicieron en Europa. El experimento de Leiden consistió en resaltar el fluido eléctrico gracias al roce de la mano sobre un globo de cristal en rotación rápida. La electricidad estática producida causó una gran impresión en las escuelas, ferias y hogares privados que tenían los medios financieros para adquirir este dispositivo, produciendo que arcos eléctricos, que electrocutaciones transitorias. El fenómeno de la moda era tal que estaba mal visto que esta electricidad pudiera ser peligrosa, incluso que las electrocuciones producían dolores de cabeza, hemorragias nasales, fatiga en ciertos experimentadores, así como en los animales utilizados en las pruebas. La compañía fue tomada por electromanía y la más ferviente que se electrocutó en buena compañía, entre 2 copas de champán comenzó a percibir síntomas dañinos. A pesar de todo, los establecimientos médicos se equiparon con la botella de Leiden, antepasado del condensador, para experimentos médicos para abortos u otras aplicaciones. Así nació un nuevo campo de conocimiento sobre los efectos biológicos de la electricidad en las personas, las plantas, los animales, un conocimiento que era mucho mayor que el de nuestros médicos contemporáneos que ven pacientes que sufren los efectos de la electricidad sin siquiera reconocerlos, y que en su mayor parte ignoran hasta la existencia de este conocimiento. 2. Los sordos oyen y los cojos caminan. Al observar los efectos negativos más frecuentes, raramente positivos, de la aplicación de voltajes eléctricos a los organismos vivos, los investigadores y los médicos han concluido que los organismos vivos funcionan en conjunto con la electricidad. Se obtuvieron ciertas curas utilizando electricidad, como en 1851, el neurólogo Duchenne que trató la sordera de unas pocas docenas de pacientes mediante pulsos eléctricos aplicados localmente. Otras pruebas de la estimulación de los sistemas nervioso, cardíaco, cardiovascular, gustativo, de sudoración y otros, por la electricidad producida en parejas galvánicas fueron probadas, en particular por Volta en Italia, entre otros investigadores en Occidente. Se descubrió que el número de efectos curativos era significativamente menor que los efectos nocivos que podemos leer en la lista y que incluyen los síntomas de la electrosensibilidad, conocidos hoy en día, como dolor de cabeza, mareos, náuseas, confusión mental, fatiga, depresión, insomnio, etc. 3. Sensibilidad eléctrica.
El botánico francés Thomas Francois d'Olivard, que realizó experimentos eléctricos con los vivos, confía a Benjamin Franklin en una carta fechada en 1762 que ya no puede seguir adelante debido a la intolerancia eléctrica de su organismo. Es uno de los primeros electrohipersensibles, EHS, formalmente declarado. Para leer el contenido, este botánico debe haber sido muy afectado. Otros profesores e investigadores tienen la misma experiencia triste y tienen que detener su trabajo. Incluso el famoso Benjamin Franklin sufrió una enfermedad neurológica crónica durante su investigación sobre la electricidad en 1753, y los síntomas sugieren en gran medida la electrohipersensibilidad. Tanto es así que a fines del siglo XVIII, se sabía popularmente que la electricidad podía enfermar a las personas, dependiendo del sexo, la morfología y la condición física de las personas. Del mismo modo, se ha observado que ciertos individuos reaccionan fuertemente a los cambios climáticos, a menudo correlacionados con cambios eléctricos en la atmósfera. Algunos de estos temas son conocidos hasta hoy, como Cristóbal Colón, Dante, Charles Darwin, Benjamin Franklin, Goethe, Víctor Hugo, Leonardo da Vinci, Martin Luther, Michel Angel, Mozart, Napoleón, Rousseau y Voltaire. 4. El camino abandonado. Durante la década de 1790, la ciencia se enfrentó a una crisis de identidad en cuanto a la interpretación y la unificación de los 4 fluidos diferentes que son electricidad, luz, magnetismo y calor. En cuanto a la electricidad, de un lado teníamos la percepción según Luigi Galvani, quien consideraba que la electricidad era una parte integral de los vivos, y el otro Volta, que pensaba que la electricidad era solo un efecto. Reacciones químicas secundarias internas a los vivos. Volta, inventor de la batería eléctrica muy útil y que potencialmente podría ser la fuente de beneficios financieros, ganó contra la visión más global de la interacción entre la electricidad y los seres vivos. 5. Enfermedad eléctrica crónica. Desde finales del siglo XIX, el paisaje urbano se transformó mediante la instalación de líneas telegráficas en todos los países industrializados. Esta tecnología utilizaba voltajes del orden de 80 voltios en un solo conductor, y el retorno de la señal la realiza la Tierra. Entonces nacieron las primeras corrientes parásitas a las que estuvo expuesto el viviente. Luego vimos la aparición de enfermedades de la civilización, como la neurastenia, que Frank Lloyd Wright y Theodore Roosevelt se vieron afectados, entre otras personalidades. Cabe señalar de paso que la neurastenia es muy similar a la electrohipersensibilidad, un término más moderno para la misma sensibilidad a la electricidad. Los operadores de telégrafos empleados para manipular la corriente eléctrica enviada en las líneas, por lo tanto expuestos a fuertes campos electromagnéticos, fueron golpeados por el mal telegráfico en aproximadamente la mitad de ellos. Nuevamente, los síntomas fueron los mismos que los de EHS. Más tarde, alrededor de 1915, fueron los operadores telefónicos los que se enfrentaron a los mismos síntomas, ya que estuvieron expuestos durante largas horas a los campos electromagnéticos de las comunicaciones, frente a sus escritorios. En 1989, se observó que en Winnipeg, el 47% de los operadores telefónicos sufrían los mismos síntomas. Sin embargo, en 1894, un famoso psiquiatra vienés escribió un artículo cuya influencia fue muy perjudicial para todos los desafortunados que padecían enfermedades telegráficas, neurastenia, síndrome de microondas o EHS. En lugar de ver la causa externa de la contaminación electromagnética, atribuye estos síntomas a pensamientos desordenados o emociones mal controladas. Por lo tanto, estamos medicalizando a millones de ciudadanos afectados por el smog electrónico en lugar de reducir su exposición a este contaminante. Sigmund Freud renombró la neurastenia, de la cual conocíamos bien el origen eléctrico, en neurosis de ansiedad o ataque de pánico. Por lo tanto, el despliegue descuidado de la electrificación podría continuar sin obstáculos. Tenga en cuenta que en Rusia, la neurastenia figura como una enfermedad ambiental porque se rechazó la redefinición excesiva de Freud. 6. El comportamiento de las plantas. Sir Jagadish Chunder Bose y otros investigadores llevaron a cabo numerosos experimentos eléctricos en plantas y otros organismos vivos, con resultados que demostraron efectos claros.
descubrió que los nervios vegetales o animales tienen comportamientos variables y que la resistividad de estos puede variar mucho dependiendo de la corriente aplicada y su polaridad. Además, señaló que la intensidad de corriente necesaria para modificar la conductividad de los nervios, respectivamente, el voltaje aplicado es infinitesimal, del orden de 0.3 microamperios, 0.3*10⁻6. Resulta que esta corriente es mucho más baja que la corriente inducida por una conversación telefónica usando un teléfono celular. Bose también descubrió que el umbral de bioactividad de una corriente es un femtoamperio, 1*10⁻15. Como este investigador también estaba versado en transmisiones de radiofrecuencia, trató de someter a una planta a una señal de radio de 30 MHz a 200 metros de distancia y descubrió que la planta retrasó su crecimiento durante el tiempo de la emisión. Asimismo, demostró que la circulación de la savia en la planta se ralentizó cuando fue irradiada por la misma señal de radio. 7. Enfermedad eléctrica aguda. En la década de 1880, Londres recibió corriente continua, pero algunos físicos descubrieron que la distribución de la corriente alterna generaba menos pérdidas óhmicas en los cables. Siguió una batalla de las corrientes a pesar del hecho de que muchos científicos denunciaron los efectos más peligrosos de la corriente alterna, incluido Edison. Además, irónicamente, se trata de una corriente alterna que se usa en la silla eléctrica, precisamente porque es más dañina. Todo el mundo sabe que la corriente eléctrica de la red está alternando. En 1889, la electrificación a gran escala comenzó en los Estados Unidos y poco después en Europa. Ese mismo año, como por casualidad, los médicos fueron tomados por asalto por pacientes con gripe que hasta entonces habían aparecido en raras ocasiones. Los síntomas de las víctimas eran mucho más neurológicos, del estilo de la neurastenia, excluyendo los trastornos respiratorios. Esta pandemia duró 4 años y se cobró al menos 1 millón de vidas. En 2001, el astrónomo canadiense Ken Tapping demostró que los últimos 3 siglos de pandemias de gripe se correlacionaron con picos de actividad solar magnética, durante un ciclo de 11 años. También se ha descubierto que ciertas epidemias de gripe se propagan en regiones enormes en solo unos días, lo que dificulta el contagio paso a paso. Del mismo modo, numerosos experimentos relacionados con el contagio paso a paso por contacto, por salpicaduras de moco u otros métodos no tuvieron éxito. Desde 1933 hasta la actualidad, los virólogos no pueden presentar ningún estudio experimental que demuestre que la gripe se propaga a través del contacto normal entre las personas. Todos los intentos han fallado. 8. El misterio de la isla de Wight. En 1904, las abejas comenzaron a morir en la isla de Wight, luego de la instalación de transmisores de ondas de radio por parte de Marconi. Estos transmisores funcionan en frecuencias cercanas a megahercios. Al otro lado del canal, Jack Arsene de Arsonval demostró que las señales electromagnéticas agudas y enganchadas son mucho más tóxicas que las señales sinusoidales. De hecho, Marconi, después de 1 año y medio de experimentar con transmisores de radio, en plena salud a los 22 años, comenzó a desarrollar fiebres. Estos accesos no desaparecieron hasta el final de su vida. En 1904, mientras estaba ocupado haciendo un poderoso transmisor para comunicaciones transatlánticas, estas fiebres eran tan intensas que uno pensaba en la malaria. En 1905, se casó con Beatrice O'Brien y después de su luna de miel, se establecieron en la isla, cerca de un transmisor. Tan pronto como se instaló Beatrice, notó tinnitus. Después de 3 meses, cayó enferma con ictericia grave. Tuvo que regresar a Londres para dar a luz a un bebé que vivió solo unas pocas semanas y murió por causas desconocidas. Al mismo tiempo, Marconi pasó varios meses con fiebre y delirio. Entre 1918 y 1921, sufrió depresión suicida mientras trabajaba en un transmisor de onda corta. En 1927, durante su luna de miel de su segundo matrimonio, se desplomó de dolor en el pecho y le diagnosticaron problemas cardíacos graves. Entre 1934 y 1937, mientras desarrollaba tecnología de microondas, sufrió 9 ataques cardíacos, el último de los cuales lo mató a la edad de 63 años. En la misma isla, en Ashburn House,
la reina Victoria sufrió hemorragias cerebrales y murió la noche del 22 de enero de 1901, justo cuando Marconi puso en marcha un nuevo transmisor a menos de 20 kilómetros de distancia. En 1901 había solo 2 transmisores, mientras que en 1904 había 4, lo que hace de esta isla el lugar más irradiado del planeta, sin dejar espacio para que sobrevivan las abejas. En 1906, se realizó una encuesta para descubrir que el 90% de las abejas habían desaparecido sin razón aparente. Se trajeron nuevas colonias a la isla, pero también murieron en una semana. Esta epidemia se extendió por Inglaterra y luego por todo el mundo occidental para estabilizarse poco a poco, hasta que los ejércitos fueron equipados con varios transmisores de radio de alta potencia, hacia el final de la Primera Guerra Mundial, en 1918, causando, como vimos anteriormente, la pandemia de gripe española que en realidad comenzó en los Estados Unidos, en la Escuela de Radio Naval en Cambridge, Massachusetts, con 400 casos. Esta epidemia se extendió rápidamente a 1.127 soldados en Camp Funston, Kansas, donde se habían introducido conexiones inalámbricas. Lo que intrigó a los médicos fue que el 15% de la población civil se vio afectada por hemorragias nasales, mientras que el 40% de la Marina lo sufrió. También apareció otra hemorragia, y 1/3 de las muertes fueron causadas por una hemorragia interna de los pulmones o el cerebro. De hecho, fue la composición de la sangre la que cambió, medida por el tiempo de coagulación más del doble. Estas indicaciones chocan con los efectos de los virus de la gripe respiratoria, pero son completamente consistentes con los efectos dañinos de la electricidad. Otra inconsistencia fue que 2/3 de las víctimas eran jóvenes sanos. Otro síntoma atípico de la gripe, el pulso bajó a valores de 36 a 48, mientras que este tipo de situación es común cuando uno está expuesto a campos electromagnéticos. Además, algunos podrían ser tratados por administraciones masivas de calcio. El Dr. George Souper, militar, testificó que el virus se propaga más rápido que la velocidad de movimiento de las personas. Se llevaron a cabo diferentes experimentos para contaminar a los sujetos paso a paso, por contacto directo o inoculación de moco o sangre, sin poder demostrar la contaminación. Observamos que cada nueva pandemia de gripe corresponde a una nueva tecnología eléctrica avanzada, como la gripe asiática de 1957 a 58 posterior a la instalación de un potente sistema de vigilancia por radares, la gripe de Hong Kong desde julio de 1968, posterior la puesta en marcha de 28 satélites militares de vigilancia espacial a la altura de los cinturones de Van Allen que nos protegen de la radiación cósmica. Nueva envoltura eléctrica de la Tierra. Con su centro compuesto principalmente por hierro, la Tierra en rotación, está primeramente protegida por la ionosfera, luego por una esfera de plasma, delimitada por los cinturones de radiación de Van Allen entre 1000 y 55.000 kilómetros de altitud, y su cola, que es la magnetosfera, expuesta a los vientos solares que provienen de nuestro cuerpo celeste, constituye una especie de dinamo, un sistema eléctrico complejo. Los intercambios eléctricos entre la corteza terrestre y la atmósfera, incluso la ionosfera, son permanentes y constantes. Están en un equilibrio precario y una especie de respiración eléctrica de todo el sistema ha permitido que la vida se desarrolle en nuestro planeta cargado de iones negativos, a diferencia de la ionosfera cargada positivamente. Hay un campo eléctrico vertical promedio del orden de 130 voltios por metro, con valores que pueden elevarse a 4.000 voltios por metro en tormentas eléctricas, por ejemplo. En 1953, también descubrimos uno de los parámetros primordiales de esta oscilación eléctrica de nuestro entorno, con las frecuencias de Schumann, Winfried, respirando a 7.83 Hz, con armónicos a 14, 20, 26, 32 Hz, llamados frecuencias muy bajas frecuencias. No es de extrañar que los organismos que viven en este entorno estén imbuidos de estos valores físicos y que, por ejemplo, nuestros ritmos cerebrales estén en estos rangos de frecuencia, como el ritmo alfa entre 8 y 13 Hz. Si percibimos las frecuencias visibles, azul a rojo, desde el espectro electromagnético, algunos animales pueden ver otras frecuencias electromagnéticas,
como las abejas que ven rayos ultravioleta o esas salamandras o bagres que pueden ver bajas frecuencias eléctricas, mientras que las serpientes ven infrarrojo. Los experimentos de laboratorio con hámsters, por ejemplo, mostraron que reducir la temperatura y la duración del día no era suficiente para ponerlos en hibernación. Del mismo modo, los hámsters criados en jaulas de Faraday se negaron a hibernar incluso cuando los parámetros de luz y temperatura eran de invierno, hasta que se eliminó la protección de Faraday. Otros experimentos fueron realizados, por ejemplo, en 1967, en el Instituto Max Planck, por el fisiólogo Rutger Weber, utilizando dos cámaras enterradas, sin ventana o contacto externo, una con protección electromagnética y la otra no. Se demostró que en la sala blindada, los ritmos circadianos de los sujetos voluntarios no estaban sincronizados y podían variar entre 12 y 65 horas, con trastornos metabólicos, mientras que los sujetos de la sala sumergida en los campos terrestres mantenían un ritmo coherente cercano a 24 horas y su metabolismo continuó funcionando más normalmente. Se ha demostrado científicamente que el living necesita ser bañado en el sistema electromagnético de nuestro entorno natural para funcionar correctamente. Además, la acupuntura, una medicina tradicional china que usa milenios, utiliza nuestras propiedades eléctricas al modificar las conexiones de los meridianos. Recientemente se demostró, en la década de 1950, que estos meridianos sí corresponden a circuitos eléctricos y que el chi chino corresponde al concepto de electricidad. Estos meridianos tienen funciones dobles: por un lado, transportan información y energía interna al organismo de un órgano a otro, pero aún así, sirven como antenas para recoger los flujos electromagnéticos ambientales. A principios de la década de 1970, los físicos atmosféricos descubrieron que el campo magnético de la Tierra estaba algo perturbado por la actividad eléctrica humana. De hecho, al inyectar una señal en el espacio y capturar su eco, notamos que la señal inicial había sido modificada por múltiplos de 60 Hz de la red eléctrica utilizada en América del Norte. Esto no impidió que se lanzara el proyecto HAART para modificar deliberadamente las propiedades electromagnéticas de nuestro planeta. Del mismo modo, los cinturones de Van Allen que nos protegen de los rayos cósmicos ya han sido alterados por nuestra actividad eléctrica y podría ser que inicialmente, estos cinturones dobles eran solo un cinturón que, ante la emisión de las cargas eléctricas humanas en el espacio, se han deteriorado en el medio. Las observaciones satelitales muestran que la radiación producida por las líneas de alto voltaje a menudo oscurece la radiación natural de los rayos. En este contexto, es lógico pensar que las pandemias de gripe conocidas en las últimas décadas están relacionadas con la actividad eléctrica humana. 10. Las porfirinas y la base de la vida. En cualquier transformación de energía en el campo biológico, están involucradas porfirinas, pigmentos formados a partir de 4 moléculas de pirrol. Si nuestros nervios pueden proporcionar su función, es gracias, entre otras cosas, a las porfirinas que están involucradas en el funcionamiento de nuestras células. Estas son moléculas especiales que son la interfaz entre el oxígeno y la vida. Estas moléculas son altamente reactivas e interactúan con metales tóxicos o elementos sintéticos del petróleo, campos electromagnéticos, que si en exceso causan porfirias, mayor sensibilidad ambiental que una enfermedad. La investigación del Dr. William E. Morton ha demostrado que las personas con sensibilidad química múltiple, MCS, también tienen una deficiencia del 90% en una u otra forma de enzimas porfiríticas, al igual que las personas con electrohipersensibilidad, lo que significa que las dos formas de sensibilidad son solo manifestaciones diferentes de la misma causa. La porfiria descubierta en 1891 afectó a alrededor del 10% de la población moderna y su aparición fue concomitante con la electrificación general de Occidente en 1889. Las porfirinas son fundamentales para el smog electrónico no solo por EHS, MCS o porfiria, sino también en relación con enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, porque están involucradas en una multitud de procesos biológicos energéticos. El biólogo Alan Frey y Vladimir Sedlak demostraron en la década de 1960 que nuestros organismos tienen un componente bioelectrónico y que algunas de nuestras células a veces se comportan como conductores, capacitancias o semiconductores, transistores, como componente que encontramos en nuestros equipos electrónicos.
También lo es la mielina, la vaina de nuestros nervios, que contiene porfirina enredada con zinc. Si los venenos ambientales como los productos químicos o los metales tóxicos afectan este equilibrio, la vaina se altera, lo que cambia la excitabilidad de los nervios que rodea. Todo el sistema nervioso se vuelve hiperreactivo a estímulos de todo tipo, como los campos electromagnéticos. El sistema entra en un estado de inestabilidad divergente, y el efecto se convierte en la causa. Contrariamente a la concepción de que las mitocondrias son los elementos de nuestras células productoras de energía, nace la idea de que la vaina de mielina es una mitocondria gigante. La conexión entre la porfiria y el zinc fue descubierta en la década de 1950 por Henry Peters en el Wisconsin Medical School. Los pacientes con porfiria y síntomas neurológicos excretan mucho zinc en la orina, por lo que se le ocurrió que la quelación de zinc podría mejorar su condición. Señaló una mejora, a pesar de la idea generalizada de que una deficiencia de zinc está relacionada con los trastornos mencionados. Del mismo modo, ciertos experimentos muestran que la quelación de zinc mejora la condición de Alzheimer. Un equipo médico australiano demostró mediante autopsia que los cerebros de los sujetos con Alzheimer contenían el doble de zinc que los pacientes sanos. Parte 2. Hasta el presente día. 11. Corazón irritable. En 1980, los paros cardíacos en atletas jóvenes eran raros, solo 9 casos al año. A partir de esta fecha, los casos aumentaron constantemente en un 10% por año hasta 1996 o de repente esta tasa se duplicó para llegar a 64 casos en ese momento, 66 al año siguiente y 76 el último año del estudio. La comunidad médica estadounidense no tenía explicación, mientras que en Europa, en 2002, una llamada de médicos ambientales alemanes solicitó una moratoria en las antenas de retransmisión porque sus ondas causaron trastornos cardiovasculares. Era el Apple de Freiburg. El Dr. Samuel Milhem, epidemiólogo del Departamento de Salud de EU, demostró en su trabajo que las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y el cáncer son en gran parte, si no del todo, causadas por la electricidad. Paradójicamente, los estudios sobre el colesterol, que datan de principios del siglo XX, no demostraron un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular correlacionado con los niveles de colesterol, al contrario de lo que comúnmente se acepta hoy en día. Un estudio sobre animales en el Zoológico de Filadelfia muestra que desde 1916 hasta 1964 el nivel de colesterol en mamíferos y aves aumentó en un factor de 10 a 20, mientras que su dieta se había mantenido estrictamente igual. El parámetro que había cambiado drásticamente fue el aumento de las frecuencias de radio. Durante la Segunda Guerra Mundial, varios soldados se quejaron de síntomas similares a la neurastenia. Primero, según la doctrina de Freud, se pensó que estaban afectados por el trastorno de ansiedad. Luego, el Dr. Mandel Cohen realizó un estudio de 144 casos. Este estudio reveló que, de hecho, estos soldados eran fisiológicamente menos resistentes, con un corazón irritable. Tuvieron dificultades para asimilar oxígeno y tuvieron que respirar el doble que sus colegas más saludables para obtener suficiente oxígeno. Resultó que sus mitocondrias eran ineficientes. Finalmente, se demostró que estos soldados eran hipersensibles en general, pero particularmente a la electricidad. En la Unión Soviética, ya en la década de 1950, también se observó que las frecuencias de radio modificaban los electrocardiogramas de las personas expuestas, al modificar la eficiencia de las mitocondrias. Los diagramas de las estadísticas del número de muertes por enfermedades cardíacas en función del grado de electrificación de los estados estadounidenses en 1931 y 1940 también son muy explícitos, sin dejar dudas sobre la toxicidad de los campos electromagnéticos en el corazón, inocentes del colesterol. Y alimentos considerados demasiado altos en grasas. 12. Transformación de la diabetes. Thomas Edison, involucrado en descubrimientos relacionados con la tecnología eléctrica y, por lo tanto, inmerso en campos electromagnéticos más que el resto de sus conciudadanos en ese momento, fue diagnosticado con una enfermedad muy rara en 1882, la diabetes. Otro investigador, Graham Bell, activo en el campo de la telegrafía e inventor del teléfono, era conocido por sus incesantes quejas sobre sus síntomas de neurastenia,
hoy llamado EHS. En 1915 también le diagnosticaron diabetes. En 1876, el libro Modern Times Illness de Ward Richardson describió la diabetes como una enfermedad moderna rara, causada por el agotamiento en el trabajo o por un shock en el sistema nervioso. Naturalmente, la ingesta excesiva de azúcar tóxica y adictiva en nuestra dieta moderna tiene un buen lugar para explicar que hoy, la diabetes, incluida la prediabetes, afecta a más de la mitad de los estadounidenses. Pero la explicación es simplista. Incluso Yaslin ha demostrado que entre 1900 y 1917, el consumo de azúcar aumentó en un 17%, mientras que la mortalidad por diabetes se había duplicado. Más tarde, en 1987, se realizó un estudio sobre los amerindios, que mostró proporciones radicalmente diferentes de muerte por diabetes según los territorios, que variaron de 7 por 1000 en el noroeste a 380 por 1000 en Arizona. Durante estos años, ni el estilo de vida ni la dieta podrían justificar tal desviación. Sin embargo, un factor ambiental puede explicar tal diferencia. De hecho, la electrificación de las reservas indias se llevó a cabo de manera desigual y las del noroeste no se electrificaron hasta mucho más tarde. Por otro lado, la reserva de Arizona se encuentra en las inmediaciones de Phoenix. Además, esta comunidad india tenía su propia instalación eléctrica y su compañía de telecomunicaciones. Otro ejemplo es la población brasileña, un gran productor de azúcar durante siglos que no conocía la diabetes en 1870 cuando ya aparecía como una enfermedad de la civilización en América del Norte. Incluso hoy, los brasileños consumen 70 kilogramos de azúcar refinada por año por persona, más que los norteamericanos, y a pesar de esto, han tenido 2 veces y media menos casos de diabetes que en los Estados Unidos. En Bután, la diabetes era prácticamente inexistente hasta 2002. Después de que comenzara la electrificación del país. En 2004, se anunciaron 634 nuevos casos de diabetes, en 2005 a 944, en 2006 1470, en 2007 a 2540 con 15 muertes. En 2012, hubo 91 muertes y la diabetes fue la 8ª causa de muerte en el país, aunque la dieta no había cambiado. El smog electrónico que actúa sobre las mitocondrias, como vimos en el capítulo anterior, impide el uso adecuado del azúcar absorbido, es decir, la combustión del azúcar. Esto no se puede convertir en energía mecánica y el cuerpo lo almacena como grasa. Los diagramas de las estadísticas del número de muertes por diabetes en función del grado de electrificación de los estados estadounidenses en 1931 y 1940 también son muy explícitos, sin dejar dudas sobre la implicación de los campos electromagnéticos en la aparición de diabetes a gran escala, exonerando así el consumo de azúcar hasta cierto punto. En 1997, hubo un aumento del 31% en los casos de diabetes en los EU. Durante un año. Corresponde exactamente a la introducción masiva de teléfonos celulares en este país. 13 Cáncer y el déficit de vida. En febrero de 2011, la Corte Suprema de Italia acusó al cardenal Roberto Tucci, presidente saliente de Radio Vaticano, de haber creado negligentemente una molestia pública al contaminar el entorno de radiofrecuencia. De hecho, en el periodo comprendido entre 1997 y 2003, los niños que viven a menos de 12 kilómetros de antenas tuvieron tasas de leucemia, linfomas o mielomas 8 veces mayores que los que vivían a una distancia mayor. Lo mismo fue cierto para los adultos, con una tasa 7 veces mayor. Otto Heinrich Warburg, médico y profesor alemán, Premio Nobel de Medicina en 1931, demostró que el cáncer es una regresión de las células privadas de oxígeno, empujándolas a multiplicarse anárquicamente como en un mundo primitivo donde el oxígeno no estuviera presente como lo está hoy. La privación inicial de oxígeno se debe a una disfunción de las mitocondrias, que vimos anteriormente que puede ser causada por campos electromagnéticos u otros contaminantes como humo, pesticidas, aditivos alimentarios y contaminación del aire. El mismo principio de deficiencia de oxígeno en las células es válido para la diabetes y es por eso que hay una mayor tasa de cáncer en los diabéticos que en el resto de la población. En el Zoológico de Filadelfia,
entre 1901 y 1955, hubo un aumento en la tasa de tumores malignos en mamíferos que variaron entre 2 y 22 veces más entre las dos fechas. Las estadísticas de muertes por cáncer muestran una buena correlación entre la electrificación de los países y la tasa de cáncer. Por ejemplo, en los Estados Unidos, durante el periodo de 1841 a 1850, la tasa fue de 6.6 por 1000. Se duplicó con creces para el próximo periodo de 1851 a 1860, a una tasa de 14 por 1000. La explicación es proporcionada por el despliegue masivo del telégrafo en 1854. En 1914, entre los 63.000 amerindios que vivían en reservas sin electrificación, hubo 2 muertes por cáncer, mientras que en el resto del país la tasa de mortalidad por cáncer fue 25 veces mayor. Entre 1920 y 1921, la mortalidad por cáncer aumentó entre 3 y 10% en los países occidentales, luego de la introducción de las primeras estaciones de radio AM. Los investigadores suecos Al Johansson y Orhan Heiberg demostraron una clara correlación entre las tasas de cáncer de mama, próstata y pulmón, con la exposición de la población a radiofrecuencias. Observaron un aumento significativo en estas tasas en 1920, 1955, 1969 y una disminución en 1978, que corresponde a la evolución del smog causado por las frecuencias de radio, respectivamente, la introducción de la radio AM, la de la radio FM y TV1, llegada de TV2 en color, luego cese de transmisiones de radio AM. Estos mismos investigadores también descubrieron una excelente correlación lineal entre el número de transmisores de radio FM por unidad de área y la incidencia de melenoumes. Las áreas expuestas tienen 11 veces más melenoumes que las áreas blancas. Además, han demostrado que los melenoumes rara vez aparecen en las áreas del cuerpo más expuestas al sol, como la frente, la nariz, los hombros y los pies, sino más bien en áreas del cuerpo generalmente protegidas del sol. Además, la proliferación de cánceres de piel llegó antes de la moda para las vacaciones en la playa o la intensa exposición al sol. Se demuestra que los melenoumes no son el objeto principal del sol, sino el de las frecuencias de radio. Los diagramas de las estadísticas de mortalidad por cáncer según el grado de electrificación de los estados estadounidenses en 1931 y 1940 también son muy explícitos, como lo son para la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, sin dejar dudas sobre la implicación de los campos electromagnéticos en la proliferación de cánceres. Los datos honestos sobre los tumores cerebrales son escasos porque el lobby de los teléfonos móviles se ha infiltrado en este entorno durante décadas para exigir estudios sesgados. Uno de ellos incluso muestra una disminución en la incidencia de tumores correlacionada con el uso intensivo de teléfonos celulares. Sin embargo, la Universidad de Calgary destacó un aumento del 30% en la incidencia de tumores cerebrales malignos entre 2012 y 2013 y Lennart Ardell, profesora de oncología en el Hospital Universitario de Örebro en Suecia, demostró que 2,000 horas de uso de teléfonos celulares aumentan el riesgo de tumor en un factor de entre 3 y 8, dependiendo de la edad del sujeto y los hábitos telefónicos. En 2000, Neil Cherry analizó las tasas de cáncer de niños en San Francisco en función de la distancia entre su residencia y el transmisor de radio y televisión Sutro Tower FM. Los niños que viven en colinas o crestas se vieron más afectados. Los que vivían a menos de 1 kilómetro de la antena tenían 9 veces más casos de leucemias, 15 veces más para el linfoma, 31 veces para el cáncer cerebral. En general, una tasa 18 veces mayor que la de quienes vivían fuera de este radio de 1 kilómetro. 14. La vida se ralentizó. En el Tratado Práctico sobre el agotamiento nervioso de George Miller Beard, electroterapeuta y amigo de Thomas Edison, 1880, uno lee una observación intrigante: incluso si estas dificultades no son directamente fatales, no aparecen directamente en las tablas de mortalidad, por el contrario, podrían tender a prolongar la vida y proteger al organismo de enfermedades inflamatorias. El hecho es que el sufrimiento es enorme. Los que más sufrieron parecían bastante jóvenes para su edad. Además, Beard señala que una enfermedad rara parece vivir más fácilmente en sujetos neurasténicos que el resto de la población, es la diabetes.
Bird ya había observado que la extensión de la esperanza de vida no iba de la mano con la calidad de la misma. La misteriosa correlación entre el sufrimiento de los neurasténicos, cuyos síntomas son los mismos que los de las personas electro-hipersensibles contemporáneas, y la extensión de su vida apuntan a una disfunción importante. Además, se ha observado durante mucho tiempo que un estilo de vida ascético, con una dieta baja en calorías, tiene el potencial de extender la esperanza de vida y la salud. Este es, por ejemplo, el caso de la población de Okinawa, cuyo número de centenarios es 40 veces mayor que la población de las prefecturas más ricas, ubicadas más al norte. Los investigadores en el campo del envejecimiento han señalado que el motor de nuestra vida es el sistema de transporte de electrones en las mitocondrias de nuestras células. Aquí es donde el aire que respiramos y lo que comemos se combinan a un ritmo que determina nuestro ritmo de envejecimiento, de ahí nuestra esperanza de vida. Si una ralentización de la combustión llevada a cabo dentro de nuestras células mediante la moderación de la cantidad de energía transportada puede ser beneficiosa, otro modo de ralentización puede ser perjudicial. Es envenenamiento de la cadena de transporte de electrones. Una posibilidad de envenenamiento es la exposición crónica a campos electromagnéticos artificiales. Esta contaminación cada vez mayor ejerce fuerzas externas sobre los electrones en nuestras mitocondrias, ralentizándolos, privando a nuestras células de oxígeno y causando los síntomas de EHS. 15 dices que puedes escuchar electricidad. En 1962, una mujer contactó a la Universidad de Santa Bárbara, KEU, para que la ayudaran a encontrar la fuente del misterioso sonido que escuchaba en todas partes en su casa, en un barrio tranquilo. Esto le impidió dormir y dañó su salud. Las mediciones mostraron campos electromagnéticos particularmente fuertes que emanan de todos los conductores eléctricos, tanto de la red como de radiadores u otros elementos metálicos, pero el estetoscopio permaneció en silencio. El ingeniero llevó a cabo un experimento, registrando los campos medidos en cinta y los difundió a la mujer afectada por estos ruidos. Ella confirmó que esto es lo que quería decir. Por lo tanto, esta mujer escuchó los campos electromagnéticos de su entorno. Se instalaron instalaciones de puesta a tierra y filtros electrónicos para reducir la perturbación a un nivel aceptable. Pero antes, entre otros investigadores, Volta ya había experimentado con la producción de varios sonidos aplicando tensión al nivel de los oídos con éxito. Mucho más tarde, también en la década de 1960, el biólogo Alan Frey publicó artículos sobre la capacidad de ciertos sujetos para escuchar las emisiones de una instalación de radar. El modelo de funcionamiento mecánico del oído tal como se enseña en las escuelas no explica estos fenómenos observados. Al notar esto, el bioquímico Lionel Naftalin desarrolló un nuevo modelo operativo del oído humano, teniendo en cuenta el fenómeno de la piezoelectricidad, bien conocido y utilizado por los ingenieros electrónicos, que descubrió en el gel que cubre las pestañas del oído interno. En este gel que no se encuentra en ninguna otra parte del cuerpo humano y que tiene propiedades eléctricas muy particulares, estaba presente un voltaje de 100 a 120 milivoltios, que está muy en el campo de la bioelectrónica. Este gel piezoeléctrico transforma las ondas sonoras en una señal eléctrica comunicada a las pestañas del oído interno. Este nuevo modelo revisado del funcionamiento del oído humano permite explicar que, no solo ciertos sujetos bajo ciertas condiciones logran escuchar una señal electromagnética, sino también que tantos ciudadanos contemporáneos sufren tinnitus, o que ciertos grupos de los ciudadanos escuchan hum, en casi todo el planeta a un ritmo del 2 al 11% de la población. Hoy, aproximadamente el 44% de los adultos estadounidenses tienen tinnitus en varios niveles de intensidad, mientras que en Suecia, el número de jóvenes afectados fue del 12% en 1997 y del 42% en 2006. Estos ruidos parásitos son en gran parte el resultado de un ambiente muy contaminado con campos electromagnéticos artificiales de todo tipo. 16 abejas, pájaros, árboles y humanos. Alfonso Balmori Merinés, biólogo español, correlacionó la densidad de población de gorriones con los valores de las irradiaciones de radiofrecuencia de sus lugares de vida. En los lugares más irradiados, por encima de 3 voltios diagonal M, los gorriones ya no pueden vivir,
mientras que todavía son 42 sujetos por hectárea si el nivel es de 0.1 voltios diagonal m. También observó un cambio claro en el comportamiento de las cigüeñas que luchan dentro de la pareja en lugar de construir el nido o cubrir los huevos, si están cerca, 200 metros, de una antena de retransmisión. El Reino Unido clasificó al gorrión doméstico como una especie en peligro de extinción después de que su población disminuyó en un 75% entre 1994 y 2002, un periodo que coincide con el despliegue de la telefonía móvil. Los criadores de palomas mensajeras de varios continentes observan que hasta el 90% de las aves liberadas no pueden encontrar el camino de regreso al palomar, mientras que tradicionalmente esta proporción era insignificante. En 2000, los criadores ingleses intentaron modificar el curso de la carrera para evitar que la antena de retransmisión ofreciera una mejor oportunidad a las palomas. En 2004, estos mismos criadores encargaron más estudios sobre el impacto de las microondas en las palomas. En 2002, el Servicio de Parques Nacionales de EU emitió una nota a los biólogos que estudian el comportamiento de los animales salvajes explicando que los chips RFID de localización RFID conectados a estos animales pueden cambiar radicalmente su comportamiento debido a las frecuencias de radio generadas. En entornos contaminados por campos electromagnéticos, los pinzones no logran orientarse para la migración, mientras que si están en una jaula de Faraday, tienen éxito. Un experimento en renacuajos de sapo criados en dos tanques separados, a 140 metros de una antena de retransmisión, uno sin blindaje electromagnético y el otro con, mostró una tasa de mortalidad de, respectivamente, 90% y 4%. Encontramos el mismo tipo de efectos nocivos en los insectos, cuando están sujetos al smog electrónico que encontramos en la vida cotidiana, y el Dr. Panagopoulos, que experimentó con Drosophila, nos informa que las exposiciones a microondas en niveles comunes, incluso unos pocos minutos al día durante unos días, son el peor estresante que conocemos en nuestra vida diaria. Peor que los productos químicos o los campos electromagnéticos de baja frecuencia. Las abejas también se ven afectadas, como vimos al comienzo de este resumen que trata sobre la isla de Wight. El Dr. Daniel Farb, Suiza, ha demostrado que, en presencia de microondas, las abejas emiten el sonido típico que se escucha durante el enjambre, lo que sugiere que los insectos quieren huir de la fuente de emisión. Comúnmente, culpamos a Varroa en el síndrome de colapso de colonias, pero olvidamos que este ácaro convivió durante mucho tiempo con las abejas. Además, observamos que incluso una colonia muerta no es tomada hoy por asalto por parásitos, mientras que era el caso antes. Los pesticidas también están criminalizados, pero como vimos anteriormente, las abejas de la isla de Wight habían desaparecido en un 90% sin que el lugar hubiera sido tratado con pesticidas. La verdadera causa del colapso de las colonias son los campos electromagnéticos humanos, especialmente la telefonía móvil. En la década de 1980, surgió un nuevo tema de actualidad, la muerte de los bosques. La culpa fue de la lluvia ácida, pero las regiones más remotas, bañadas solo en aire limpio, también se vieron afectadas. Se realizaron investigaciones en Alemania y Suiza. De hecho, el suelo en los bosques afectados era ácido, pero se determinó por observación y experimentación que esta acidez también podría provenir de la electrólisis lenta del suelo a través de árboles expuestos a ondas de radar, por ejemplo. Además, los árboles de la cresta se vieron más afectados porque estuvieron más expuestos por los nuevos radares instalados en la década de 1970. Otra observación se realizó durante la caída del muro de Berlín. Los gigantescos radares rusos en Skruda, que irradiaron fuertemente toda la región en su tarea de vigilancia del oeste, habían causado daños no solo al bosque, sino también a animales y hombres. Después de numerosos estudios, se descubrió en particular que los círculos de crecimiento de los árboles durante los años de operación de los radares eran significativamente más estrechos que antes o después de ellos. En Schwarzenburg, Suiza, se instaló una antena de radio de onda corta en 1939, luego la potencia de transmisión se incrementó a 450 kilovatios en 1954. Esto resultó en un deterioro de la salud de los habitantes que se quejaban de los síntomas específicos de LHS.
Los niños de esta aldea tenían dificultades en la escuela y parecían incapaces de acceder a la educación superior, a diferencia de los niños de las aldeas vecinas que estaban menos expuestos. Finalmente, en 1992 se realizó un estudio, confirmando que los parámetros de los análisis fisiológicos de hombres y animales del lugar eran anormales, esto dentro de un radio de 900 metros alrededor de la antena. También se descubrió que los anillos de crecimiento de los árboles estaban comprimidos, pero solo en el lado del que provenía la radiación. El 28 de marzo de 1998, el transmisor se detuvo y se realizó un estudio antes-después, que muestra que el nivel de melatonina de los 58 sujetos evaluados aumentó. Un aldeano de 50 años finalmente pudo dormir una noche completa sin interrupción, por primera vez en su vida. El 29 de mayo de 1996, Philippe Roch, director de la Oficina para el Medio Ambiente, declaró que se ha demostrado una correlación entre los trastornos del sueño y las operaciones de transmisión. 17 en la Tierra de los Ciegos. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que podamos decir tu celda me está matando? En lugar de soy electro-hipersensible. Y, sin embargo, la cantidad de personas que sufren de dolor de cabeza debido al uso de sus teléfonos celulares es enorme. En 2010, 2/3 de los estudiantes universitarios ucranianos encuestados admiraban el hecho. La cuestión es que no es socialmente aceptable admitirlo abiertamente. La señora Gro Harlem Brundtland era EHS cuando asumió el cargo de directora de la Organización Mundial de la Salud. No lo estaba ocultando, pero un año después, tuvo que abandonar su lugar. Las otras figuras públicas de alto rango no repetirán su experiencia. Solo una minoría de personas que sufren de contaminación electromagnética saben de qué están sufriendo, mientras que una gran mayoría no lo sabe. Toda la población se electrocuta desde la distancia y casi hay que disculparse por ser electrosensible o más exactamente electrohipersensible, como si tuviera que disculparse por ser hipersensible al cianuro, porque la verdad es que la electricidad utilizada actualmente es tóxica. Además, los gráficos estadísticos muestran claramente un aumento en la mortalidad de los ciudadanos de 9 ciudades estadounidenses, poco después de la puesta en marcha de las primeras antenas de retransmisión. Este exceso de mortalidad oscila entre el 25 y más del 80%. Una investigación que solicitó a los neoyorquinos que informaran si una serie de síntomas relacionados con EHS habían aparecido en su hogar desde el 15 de noviembre de 1996, a través de un periódico diario, reunió cientos de testimonios, todas las clases racial o social confundido. La fecha en cuestión fue la de la entrada en servicio de la primera red de telefonía celular. La organización del grupo de trabajo de teléfonos celulares que Arthur Firstenberg comenzó en 1996 está abrumada por las solicitudes de ayuda de personas lesionadas por las frecuencias de radio de microondas. Parece que pronto no habrá ningún lugar a donde ir ya que los transmisores de todo tipo han proliferado, tanto Wi-Fi, WiMAX, estaciones de radar o incluso radiación del cielo, como los satélites de telecomunicaciones. El profesor Al Johansson, del famoso Instituto Karolinska que otorga los premios Nobel de Medicina, comenzó en 1977 para demostrar los efectos del smog electrónico en la vida. El éxito de sus estudios lo marginó en su instituto, los presupuestos para su investigación desaparecieron, recibió amenazas de muerte y, en una ocasión, escapó por poco de un intento de asesinato por sabotaje de su motocicleta. A pesar de todo, continúa informando al mundo sobre la verdad para defender, entre otras cosas, el EHS cuya vida es un infierno en la Tierra. Le disgusta la forma en que las autoridades de los llamados países democráticos dejan caer a las víctimas de las frecuencias de radio. La doctora Erika Mayeri-Blitt tiene doble nacionalidad inglesa y estadounidense, terminó sus estudios en 1998. En 2007, después de su esposo piloto de F-16 en los Estados Unidos, se vio gravemente afectada por EHS, sin su conocimiento. Su investigación en Internet finalmente le permitió comprender lo que le estaba sucediendo. Como doctora, se preguntó cómo podría existir un ataque tan profundo y debilitante sin haber oído hablar de él en su profesión. Fuera de conciencia, decidió someterse a una resonancia magnética para eliminar todos los riesgos de cáncer cerebral.
Ella creía que su final era inminente cuando se iniciaron las pulsaciones de alta frecuencia. Ella recuperó toda su salud y vitalidad en Death Valley, salvado de las frecuencias de radio. Ahora, se dedica a informar y ayudar al menos al 5% de las personas de EHS, completamente dejadas por las autoridades. Yuri Grigoriev, considerado en Rusia el abuelo de la investigación de EMC, está muy preocupado por los jóvenes en particular, mientras menciona que esta es la primera vez en la historia de la humanidad que exponemos abiertamente su cerebro en el microondas, lo cual es grave a los ojos de un radiobiólogo. Cita en particular un estudio coreano que demuestra que el trastorno por déficit de atención, TDA, en niños va de la mano con el uso de teléfonos celulares conectados. Leif Solferd, un neurocirujano sueco, y su equipo, probaron a fines de la década de 1990 que la célula hace que la barrera hematoencefálica sea permeable, causando la enfermedad de Alzheimer. En 2003 demostraron que una sola exposición de solo 2 horas deja un daño permanente al cerebro. En 2015, los científicos turcos irradiaron ratas, 1 hora al día durante un mes, usando ondas típicas de teléfonos celulares. Las ratas irradiadas tenían un 10% menos de células cerebrales que las que se habían salvado. El mismo equipo experimentó llevando ratas durante 9 días a la misma tasa de radiación. Sus descendientes mostraron degeneraciones de su cerebro, médula espinal, corazón, riñones, hígado, vaso, timo y testículos. El mismo experimento repetido en ratas jóvenes causó atrofia de la médula espinal con una disminución de la mielina, similar a lo que se observa en la esclerosis múltiple. En septiembre de 1998, se pusieron en servicio los primeros 66 satélites en telefonía espacial, lo que provocó un aumento de la mortalidad nacional estadounidense en casi un 5%, durante las siguientes 2 semanas. Durante el mismo periodo, se observó que las aves ya no volaban y que las personas de EHS estaban especialmente enfermas. Hoy, no sobrevuelan alrededor de 1.100 satélites artificiales, pero varias compañías planean lanzar hasta 4.600 nuevos satélites de comunicación cada uno para 2020, para cubrir todo el planeta con acceso rápido a Internet. Estos son Google, Facebook, SpaceX, OneWeb y Samsung. En 1968, incluso la primera flotilla de 28 satélites militares causó una pandemia mundial de gripe. Al contrario de la antena de retransmisión cuyas radiaciones están muy atenuadas al llegar a la magnetosfera, los satélites actúan directamente sobre esta, de acuerdo con mecanismos aún mal entendidos, comprometiendo la vida en la Tierra. Estamos olvidando las advertencias de Ross Addy, el abuelo del bioelectromagnético y físico atmosférico Neil Cherry, de que estamos sintonizados eléctricamente para el mundo que nos rodea y que el nivel seguro de exposición a RF es 0. La necesidad urgente de actuar contra esta iniciativa potencialmente catastrófica se puede hacer realidad al acercarse a la Asociación Global Union Against Radiation Deployment from Space, WARDS. En 2014, el Dr. Tesuaru Singio publicó un estudio antes-después. Evaluó la salud de 122 residentes de un edificio en el que se instalaron torres de antenas. 21 sufrían de fatiga crónica, 14 de vértigo o enfermedad de Meniere, 14 de dolor de cabeza, 17 de dolor o infecciones oculares, 14 de insomnio, 10 de hemorragias nasales crónicas. 5 meses después de la eliminación de las antenas, solo quedaban 2 casos de insomnio, un caso de vértigo, un caso de dolor de cabeza. La emergencia de los derechos humanos que afecta a cientos de millones de ciudadanos en todo el mundo y la emergencia ambiental que amenaza la extinción de tantas especies de plantas y animales deben enfrentarse a la previsión.